Muy buenas tardes, algunos buenas noches. Estamos aquí en nuestro canal de Zoom. Bueno, I Ching, saben que tiene muchas formas de interpretarse. Además hay muchas escuelas. Incluso existe un libro que es el libro de Chao Yen-Zhou, que fue escrito en el siglo I antes de Cristo, donde Chao Yen-Zhou describe con poemas todas las posibilidades que hay en el oráculo. O sea, si tenemos 64 por 64, porque cada hexagrama puede transformarse en cualquiera de los otros 63, ¿no? Entonces tenemos 64 por 64, 4.096 textos, ¿no? Chao Yen-Zhou escribió un libro con 4.096 textos para interpretar el oráculo. Chao Yen-Zhou tomó lo que se llama la interpretación de imágenes y números, que era la forma antigua del I Ching, y él, para que no se pierda eso, escribió un libro con 4.096 versos, poemas, mejor dicho, poemas de 3 o 4 o 5 hasta 6 versos, máximo 6 versos de 4 caracteres, con los cuales él describía cuál era la respuesta del oráculo, pero en base a las imágenes. Y sobre todo las imágenes ocultas, ¿no? Una cosa que muchas veces no se conoce mucho de los textos del I Ching, ¿no? Justamente gracias a la obra de Chao Yen-Zhou es que en el siglo XIX Zhang Pinghe pudo reconstruir muchos de los significados del canon antiguo del I Ching. Bueno, y entonces estábamos en que decíamos que existen muchas formas de interpretación del I Ching, y existe la tradición literal o literaria de interpretación del oráculo, que sobre todo se practicó en la época de primavera y otoño. Primavera y otoño es la época en que vivió Confucio, ¿no? Entonces, en esa época de primavera y otoño, se contemplaba el oráculo, ¿no? Entonces, entonces, como digo, se interpreta de forma literal, y la interpretación literaria tiene pues sus particularidades, ¿no? En el oráculo original, antes que existiera el libro, quiere decir entre el siglo XV, el siglo XII antes de Cristo, y la interpretación era directamente de las imágenes, de las líneas y las imágenes de los hexagramas, y luego el libro se va compilando en base digamos, a la experiencia de los adivinos, ¿no? Se va compilando en base a la experiencia de los adivinos, son los poemas de los versos que dieron, digamos, acierto en la adivinación. Y eso, después más o menos unos 500 años, se terminó convirtiendo en un libro que en realidad el objetivo del libro era servir, digamos, como un manual mnemotécnico para que los estudiantes del oráculo aprendieran de memoria las asociaciones de las imágenes. O sea, mejor dicho, ellos tenían que memorizarlo, pero para aprender los significados. O sea, el libro no fue escrito con la intención de que sirviera como respuesta del oráculo. Pero siglos después, ya al llegar pues al siglo 6, 7, 6 antes de Cristo, en la época de primavera y otoño, que es la época de Confucio, ya comenzó a interpretarse literalmente, ¿no? Y entonces hay una interpretación literaria del oráculo, y esa interpretación literaria del oráculo es muy importante porque, por ejemplo, quien fue uno de los que trabajó mucho la interpretación literaria fue este maestro Takashima Kaemon, ¿no? Takashima Kaemon, que vivió también en el siglo XIX, y Takashima Kaemon fue, digamos, un maestro japonés que
los japoneses conocen el famoso Takashima-eki, que es el libro del calendario, y ese libro lo hacen justamente los discípulos de la escuela de Takashima, ¿no? Entonces, Takashima interpreta literalmente. ¿De qué modo, hasta qué modo llegamos, digamos, a lo literal? Yo tengo el hexagrama Chien, por ejemplo, tengo el hexagrama Chien, y según el tratado de Takashima, si es que me sale la línea quinta móvil, como el texto de la línea dice, el dragón vuela en el cielo, entonces Takashima Kaemon dice, se va al cielo. Si la consulta es de salud no es de negocio, si es de negocio es muy buena consulta porque significa el gerente, el rey, ¿no? Pero si la consulta es de salud, Takashima Kaemon dice, se va al cielo. Entonces la persona va a morir. Va a morir porque en el texto dice el dragón vuela en el cielo, por lo tanto el consultante se va al cielo, ¿no? Entonces decía que ese es un ejemplo, por ejemplo, muy, muy radical de lo que es la interpretación literaria de los textos, ¿no? Y entonces existen, digamos, como decía, muchas variaciones de la interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa es lo literal y otra cosa es lo de imágenes. Entonces, hay unas imágenes que son las imágenes de los textos del I Ching, ¿ya? Pero esas imágenes del texto del I Ching, digamos, de los grandes comentarios de los confucianos, no son las imágenes de las imágenes y números de la adivinación antigua, ¿ya? Entonces vamos a explicar qué significa interpretar por imágenes. Entonces, hubo alguien que consultó sobre la salud de su padre, ¿no? Un joven fue a consultar sobre la salud de su padre, fue donde un adivino, ¿no? Y ese hexagrama se llama Tai, la gran armonía. Se supone que Tai, la armonía, es uno de los hexagramas más auspiciosos del I Ching porque representa al cielo y la tierra que se unen, porque el cielo tiene el principio del ascendente y la tierra desciende, entonces se unen, significa el soberano en contacto con el pueblo, ¿no? El padre que digamos que ama a los hijos, bueno. Y entonces un joven fue a consultar sobre la salud de su padre y el adivino dijo, Tai, gran armonía, auspicioso, su padre se salvará. ¿No? Porque el texto de Tai dice, Xiaowan Talai Jiheng. Entonces dice, lo pequeño se va, quiere decir que se van los problemas, ¿no? Lo pequeño se va y lo grande viene, se van las envidias, se van los problemas y viene lo bueno. Lo pequeño se va, viene lo grande es el yang que está ingresando al hexagrama, por eso es que esto es lo grande viene y esto es lo pequeño se va, que es el yin que está saliendo del hexagrama, ¿no? Entonces lo pequeño se va y lo grande viene, auspicioso, próspero, auspicioso y próspero, todo anda sin obstáculos. Entonces el adivino le dijo, ¿no? al joven que consultó, Tai, armonioso, gran auspicio, su padre se salvará. El joven se fue muy contento y el letrado que lo había acompañado, un letrado confuciano que lo había acompañado, regresó después él solo al consultorio del adivino y le dijo, ¿cómo? Le dijo, ¿no ves que el padre está debajo de la tierra? El padre morirá. Y efectivamente el padre del joven murió, ¿no? Y esta es interpretación por imágenes, o sea, por significado de los trigramas, ¿no? Kun es la tierra y Chien es el padre, entonces el padre debajo de la tierra, el chico consultó por la salud de su padre, el padre morirá. O sea, esto es por imágenes. Entonces vemos una cosa completamente diferente, por ejemplo, como decía, ¿no? Cuando Takashima Kaemon, en su famoso libro, el Takashima Ekidan, que es interpretación del I Ching, él para el hexagrama primero, para Chien, el cielo, cuando toca la línea quinta y la consulta de salud, dice, se va al cielo, morirá. ¿No? Porque el texto de la línea es, el dragón vuela en el cielo, ¿no? Y entonces decíamos que existe una interpretación en base a los textos, ¿no? Y que a veces la interpretación en base a los textos es la primera a la que las personas se acercan, y claro, es la más fácil aparentemente, ¿no? Y entonces ahora vamos a explicar algunas cosas con respecto a la interpretación en base a los textos. No, primero ya vimos de que
Una cosa es la interpretación por imágenes y otra es la cosa es la interpretación a través de los textos, ¿no? Y la interpretación a través de los textos tiene pues una larga tradición también, ¿no? Digamos, en la corte se interpretó a través de los textos, ¿no? Entonces hay ejemplos de adivinación del siglo VI, del siglo V, de interpretación de los textos, y también de la dinastía Ming, de la dinastía Qing, o sea, también del siglo XIV, del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Bien, bueno. Entonces, vamos al primer paso. El primer paso importante cuando queremos interpretar a través de los textos es saber qué texto es el que debemos tomar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un hexagrama, hice la consulta, obtuve este hexagrama, por ejemplo, ¿no? Tengo el viento acá, y acá tengo el agua, ¿no? Este hexagrama es el pozo, ya, y de repente tengo una línea móvil, dos líneas móviles, ¿no? Y yo voy leyendo y leo el texto de todo el hexagrama, leo el texto de la primera línea móvil, leo el texto de la segunda línea móvil, y lo voy leyendo así, ¿no? Pero, ¿qué es lo dirimente? O sea, ¿qué es lo que yo debo digamos, a qué es lo que yo debo prestar importancia, ¿no? Ya, y sobre esto, incluso sobre la interpretación literaria, también va a haber diferentes escuelas, ¿no? Pero vamos a presentar una de ellas, que es, digamos, para que de todas maneras haya una forma, digamos, más segura, ¿no? Entonces, ese método es el método Chimón. Chimón es como decir el método del método de los parvulitos en chino, ¿no? Chimón es el párvulo, como el hexagrama número 4 del niño ignorante, ¿no? Chimón significa como educar por primera vez al niño. Entonces, este es el método Chimón, que es el método más fácil en la China, ¿no? Y es así. Si yo tengo un hexagrama sin ninguna línea móvil, o sea, ninguna línea móvil, ninguna línea cambiante, ninguna línea fluctuante, nos llamamos línea móvil a una línea que cambia polaridad, porque cuando la línea, supongamos que esta línea salió móvil, esta línea se va a desplazar a través del hexagrama. Por eso es que viene un texto de interpretación de qué sucede cuando esa línea se mueve. Por eso la llamamos línea móvil, ¿no? Pero si yo no tengo ninguna línea móvil, entonces, ¿cómo interpreto? Si no tengo ninguna línea móvil, simplemente voy a leer el quats, o sea, el texto de ese hexagrama. Nada más. Solo leo el texto del hexagrama y de todas maneras voy a revisar las imágenes porque la imagen interior, la imagen de abajo, que es el trigrama inferior o interior, será el antecedente y la imagen superior será el consecuente. O sea, este es el antes y este es el después, ¿no? Antecedente y consecuente. Muy bien. Entonces, esa es la forma como yo voy digamos, a realizar la interpretación. De todas maneras, siempre veo las imágenes, pero mi veredicto, o sea, si la consulta fue positiva o no, va a depender de lo que me diga el texto del hexagrama, solo el texto del hexagrama, ¿no? Y como digo, tomo con referencia a los trigramas como antecedente y consecuente, de todas maneras, ¿no? Antecedente y consecuente, digo, se avanzará sin obstáculos, pero hay que tener cuidado porque hay peligro adelante, ¿no? O sea, va a haber peligro. O sea, todo avanzará, se irá penetrando poco a poco. Xin es el viento que penetra las rendijas, pero esto hay que, de todas maneras, hay que tener cuidado porque hay peligro adelante. Habrá alguna situación desconocida, hay algo que yo no conozco, que yo todavía no estoy informado, que me va a dar problemas. Eso significa Kang, ¿no? Muy bien. Ya. Y cuando yo tengo una sola línea móvil, entonces el texto de esta única línea móvil es el dirimente. O sea, este texto es el que me va a decir si es que mi consulta es auspiciosa o no. O sea, si la respuesta del oráculo es favorable o no a lo que estoy preguntando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera la consulta en este hexagrama que está aquí, que es este hexagrama que tengo aquí, es el pozo, ¿no? No, sí, es el pozo. Y tengo la línea tercera dice,
Del pozo seco no se come, es mi preocupación. Se puede jalar el agua y la virtud del rey va a traer felicidad, ¿no? Entonces de ahí es que yo debo de inferir si la respuesta es favorable o no. No, bueno, entonces eso pasa cuando tengo una sola línea móvil. Ya, ¿qué pasa cuando tengo dos líneas móviles? Entonces, cuando tengo dos líneas móviles, leeré el texto del hexagrama. Obviamente que también voy a leer el texto del hexagrama cambiado, ¿no? Pero lo que me va a dar el grado de auspicio de la consulta es esta línea, el texto de la línea quinta, ¿no? Entonces, si tengo dos líneas móviles, yo determino con la línea quinta, determino si es auspiciosa o no la consulta. ¿No? El agua fresca del lago, en el manantial de agua fresca en el pozo que nos alimenta, ¿no? Entonces, esta línea es auspiciosa, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, como decía, esa va a ser mi respuesta. Ya. Entonces, cuando yo tengo dos líneas, como digo, voy a leer estos textos, o sea, voy a leer el texto del hexagrama, voy a leer el texto de la primera línea que cambia, el texto de la línea superior, y la línea superior va a ser la que manda. Como estas son líneas móviles, ¿por qué manda la línea superior? Porque el móvil es yang. Entonces, como el móvil es yang, y entonces la que está más arriba es yang. Entonces, esta línea es la que va a mandar. Muy bien. Ya. Pero, ¿qué pasa cuando tengo tres líneas móviles? Entonces, cuando tengo tres líneas móviles, como está en empate yin y yang, porque tengo tres líneas, al ser tres líneas móviles, son tres líneas con actitud yang, ¿no? No me importa si la línea es yang o yin, pero la línea al moverse tiene una actitud yang en el hexagrama. Tengo tres líneas con actitud yang y tengo tres líneas con actitud yin. Entonces, estás yin con yang, entonces no leo el texto de ninguna de las líneas móviles. Entonces, lo que voy a leer es el texto del hexagrama original de consulta y el texto del hexagrama cambiado. ¿Ya? Y aquí voy a tener dos circunstancias diferentes. Como la primera línea es una línea móvil, entonces el texto que va a digamos, dirimir la respuesta va a ser el texto del hexagrama cambiado. ¿Ya? Si, por ejemplo, hubiera sido otro caso, y la primera línea es una línea quieta, la primera línea del hexagrama es una línea quieta, entonces viene acá, cambio, 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 ¿no? En este caso, va a mandar el texto del hexagrama original. Ya, este es el dirimente. Entonces, cuando yo tengo tres líneas móviles y tres líneas quietas, tengo dos casos. Si la primera línea es quieta, manda el primer hexagrama. Si la primera línea es móvil, manda el segundo hexagrama o el hexagrama cambiado. Muy bien. Seguimos acá. ¿Y qué pasa cuando tengo cuatro líneas móviles? Tengo cuatro líneas móviles, ¿no? Entonces tengo cuatro líneas móviles. Cuando tengo cuatro líneas móviles, entonces en este caso, ¿qué es lo que voy a leer? Voy a leer los textos de las líneas quietas. Estas dos son las líneas quietas. Pero no los voy a leer aquí, porque ya es yin. Cuando tengo más líneas móviles, entonces predomina el yin, porque en el principio del I Ching es la multitud sigue al solitario. Como las líneas móviles son más, debo leer las líneas quietas. Pero como las líneas quietas son yin, debo leerlo en el pasivo, que es el hexagrama yin. Entonces, debo leer el texto de la sexta línea aquí y de la segunda línea. ¿Y qué texto será el que manda? A ver, Sayuri, ¿qué texto mandará? ¿El de la quinta línea o el de la segunda? Sayuri, Yuri.
Estoy perdida, sensei. Estás perdida, muy bien, ya no te preocupes. A ver, otro voluntario. Bien. El texto que va a primar es el texto de la segunda línea, porque estamos en Yin. Entonces se lee el texto de la línea más baja. O sea, leo todos los textos. Leo el texto del primer hexagrama, leo el texto del segundo hexagrama, leo el texto de la segunda línea y el texto de la línea quinta, pero el texto dirimente que me da la respuesta es este. Este es el que me dice si lo que estoy preguntando es auspicioso o no. Bien. ¿Y qué pasa si tengo 5 líneas móviles? Entonces ya es más fácil, ¿no? Si tengo 5 líneas móviles, ya saben qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Cambié mi hexagrama. Y el único texto que va a leer es este de acá, ¿no? O sea, claro, leo los textos de los hexagramas, está bien, pero el texto dirimente va a ser el texto de la única línea quieta en el hexagrama cambiado. Ya, entonces así, muy bien. Y bueno, y finalmente, ¿qué sucede cuando tengo todas las líneas móviles? Cuando tengo todas las líneas móviles, para el caso del hexagrama Chien y del hexagrama Kun, hay unos textos especiales que en Chien se llama el uso de los 9 y en Kun se llama el uso de los 6, ¿no? Entonces, esos textos son los que se leen, digamos, cuando estoy, digamos, con 6 líneas quietas, con 6 líneas móviles, perdón. Con 6 líneas móviles leo siempre el segundo hexagrama. Bien. Y entonces, a ver, vamos a reenviar esto. Bien. Y entonces, en el caso de Chien y de Kun, como decía, hay texto especial y, ojo, leemos de todas maneras el texto de los 2 hexagramas, pero el que va a mandar es el hexagrama cambiado. ¿Ya? Ojo, entonces, ya tenemos una pauta de qué texto es el que debemos de leer. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Hay algunos maestros de I Ching que dicen que cuando salen 4 líneas móviles o 5 líneas móviles, se debe descartar la consulta porque es muy malo y entonces hay que consultar de nuevo. Eso está mal, porque esa fue la respuesta que ya dio el oráculo. O sea, porque es mala, entonces la descarto y vuelvo a consultar. Eso no es lo correcto tampoco. Ya, hay que saber que cuando hay muchas líneas móviles, habrá muchos cambios, habrá muchas situaciones inesperadas, pero esa es justamente la advertencia que hay que darle al consultante, ¿no? De que va a tener una situación en la cual va a haber muchas situaciones de cambio, ¿no? Va a haber muchos cambios y digamos, resolver los problemas o resolver la situación por la cual se consulta no va a ser tan fácil, ¿no? Bien, bueno, entonces estamos hasta ahí. Bien. Y entonces ya dijimos qué texto es el que escogemos, porque estamos en interpretación literaria, ¿no? Muy bien. Entonces ya dijimos qué texto escogemos y ahora vamos a ver algunos textos. Justamente para ver cuál es el contexto, ¿no? O sea, qué es lo que sucede. Por ejemplo, este hexagrama, Tien Phong Kou. Este hexagrama es el encuentro. Este hexagrama describe un encuentro furtivo entre un hombre y una mujer, porque es Chien, que es el padre, y Xin, que es la hija mayor. Entonces son trigramas que no corresponden a una relación correcta, ¿no? Entonces es una relación de pareja como no correcta, como una concubina, ¿no? Y se llama el encuentro porque se refiere a eso, se refiere a un encuentro furtivo entre un hombre y una mujer. Entonces se supone que este hexagrama es malo porque el texto nos dice, ¿no? La doncella es fuerte, no tome a la doncella como esposa. Porque es una única línea yin y esta única línea yin
al ser la única línea yin, va a gobernar a todo el hexagrama. Pero es una única línea yin que está abajo, o sea, tiene la posición más baja, o sea, como una persona que no tiene ninguna posición social o ningún poder, pero totalmente arribista y que va a acaparar y se va a adueñar de toda la situación, ¿no? Por eso es que el canto del hexagrama dice, la doncella es fuerte, no tome a la doncella como esposa, o sea, no despose a la doncella. Entonces eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Sin embargo, en la interpretación literaria tenemos otro tema. Sayuri, ¿estás siguiendo? Sí, sensei. Ya, ¿tú piensas que si consulta una mujer, este hexagrama va a ser favorable o no? Bueno, a las finales, de alguna manera, por más que ella toma el control, igual es una situación que le va a traer conflicto, ¿no? Bueno, depende de qué esté consultando, pero en realidad se considera tradicionalmente que si es una mujer la que consulta, este hexagrama es bueno, es una buena respuesta. Si es un Ah, hombre el que consulta, es malo. ok, ok. ¿Ya? Entonces ni Chuan, la mujer es fuerte, no la tome como esposa, significa que la mujer no se casa con nadie, entonces va a tener un éxito profesional sola o va a poder hacer empresa sola, ¿no? Ya, entonces, como digo, depende de quién sea el consultante, entonces así es como se debe hacer la interpretación. Entonces, como decía, y ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interpretación literaria, significa que tenemos que acomodar el texto a las circunstancias. O sea, a la persona que está consultando, qué tipo de persona es la que consulta y también, digamos, sobre qué situación está consultando, ¿no? Entonces, en general, este hexagrama Q no va a ser favorable cuando consulta una mujer, ¿no? Bien, ahora quería hablar un ejemplo, quería poner un ejemplo del significado de las imágenes con relación a los textos, ¿no? O sea, ¿por qué existen ciertas imágenes y por qué los textos, en realidad, del I Ching están asociados con las imágenes, ¿no? Quería poner un ejemplo muy importante, ya que es el ejemplo de este hexagrama. Es este, sí. Este hexagrama Quan, la contemplación, ya que es un hexagrama que a veces no se comprende bien o no se interpreta bien. Incluso he leído un libro donde dice que el hombre superior, cuando va a emprender una tarea, primero entra en contemplación. Ya, voy a explicar qué significa este hexagrama, ¿ya? En primer lugar, el texto, la traducción de Wilhelm de este texto no es la traducción correcta de lo que significaba originalmente cuando se escribió. Esta palabra que está acá, fu, que es así, es una garra y un niño, en realidad significa prisionero. Ya, en los textos de I Ching, en la época que se escribieron, entre el siglo XV y el siglo VIII antes de Cristo, y que luego se compilaron, pero en la época que nace este lenguaje, esta palabra significaba prisionero, no significaba sinceridad o verdad interior como lo pone Wilhelm, ¿ya? Entonces, en este texto dice lo siguiente: contemplación de las abluciones, o sea, el lavado de manos, o sea, este carácter de acá es agua y esto de acá son manos, ¿no? O sea, si lo dibujo de otra forma, son las manos, ¿no? Son manos, ¿ya? Y este es el agua y esto de acá es un recipiente, ¿ya? Entonces, digamos, trigrama, este carácter es así. Quan significa el lavado de manos ceremonial. O sea, es el lavado de manos que hacía el rey o el ministro que iba a presentar las ofrendas de sacrificio antes de los sacrificios, ¿no? Entonces, por eso dice contemplación de las abluciones o de las libaciones, también podría ser. Sin presentar ¿qué? Sin presentar las ofrendas, quiere decir, sin presentación, o sea, sin presentación de las ofrendas, hay prisioneros con la cabeza grande. ¿Qué significa hay prisioneros con la cabeza grande?
el significado del contexto específico en esa época, cuando había los sacrificios humanos, pues estamos hablando siglo XV antes de Cristo, ¿no? En el reino de Zipán, en el norte del Perú, en el siglo I después de Cristo, el rey de Zipán, digamos, le sacrificaba a los prisioneros, los degollaban y le daban la sangre para que lo tome el rey. Y eso es en el siglo I después de Cristo. Y cuando estamos hablando de los textos de Lichín, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Entonces es obvio que en ese periodo, en las guerras, había prisioneros y había sacrificios. Lo que pasa es que el significado de los textos luego se modificó, ¿no? Y entonces, ¿qué significa hay prisioneros con la cabeza grande? Textualmente significa, los prisioneros fueron golpeados en la cabeza cuando eran trasladados, y como fueron golpeados con la cabeza y estaban con la cabeza hinchada, entonces ya no pueden ser sacrificados a los dioses porque ya no son perfectos. Ya, o sea, es una víctima de sacrificio, tiene que ser perfecta. Ese es el principio de un sacrificio. Entonces, por lo tanto, el sacrificio se suspende. No se hace sacrificio porque las víctimas no están presentables. Eso significa el hexagrama Quan. Y entonces, ¿qué significa en tiempos modernos? Ya olvidemos de los prisioneros, olvidemos de la parte sangrienta, todo significa simplemente que hay algo que no estamos haciendo bien, y que ese algo que no hemos hecho bien no lo corregimos, no podemos seguir haciendo las cosas porque no van a salir mal. Entonces significa contemplar eso. La contemplación es la contemplación de los aspectos, de los detalles y la observación de los preceptos y de las reglas. Eso significa contemplación en este caso, en el hexagrama número 20. Juan, ¿no? Ya, ¿y por qué quería hablar de las imágenes acá? ¿Cómo es que se llega a esa interpretación? ¿Cómo es que se llega a esa interpretación? Ya voy a explicar. Este trigrama que es Shin, el viento, es Tuey de cabeza. Y Tuey es la botella de licor. O sea, no solo es la boca, sino Tuey está relacionado con Yo. Y Yo es como la botella de licor, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí, en este hexagrama, tengo un Tuey de cabeza. Tengo la botella de licor de cabeza y apuntando hacia la tierra. Entonces, ¿qué significa? Que estoy derramando licor en la tierra. Estoy derramando licor en la tierra. ¿Qué significa? Significa que estoy iniciando los ritos propiciatorios y al, digamos, hacer las libaciones como hacían los romanos en el templo de los antepasados, en el templo de los lares, que lo hacían en el fuego de la cocina. También en la China, cuando hacían las ofrendas, primero se echaba el licor a la tierra para que aparezcan, o sea, manifiesten los espíritus de los antepasados, ¿no? Entonces, esto es lo que significa. Por eso dice, se realizan las abluciones, en este caso, la parte inicial del rito, que es las abluciones, pero además las libaciones, ¿no? Que es echar el licor, y dice, pero hay prisioneros, no se presentan las ofrendas porque hay prisioneros con cabeza grande. ¿Qué significa? ¿De dónde sale prisionero con cabeza grande? Porque Kun es el trigrama que representa lo vil, lo yin, lo pequeño, el villano, el menospreciado, digamos, el hombre sometido, en este caso los prisioneros. Significa los prisioneros y significa la multitud. Entonces, Kun significa los prisioneros, pero en este caso subió una línea más, le creció la cabeza. ¿Sí? Por eso dice, hay prisioneros con la cabeza grande. Ya, pero ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Acá tengo la obstrucción, que en la obstrucción yo tengo acá el yin que va subiendo y el yang, ¿no? Y los tengo mitad a mitad, lo tengo en equilibrio, yin y yang, a pesar que este hexagrama es, viene lo pequeño y lo grande se va, ya, pero sin embargo todavía están equilibrados el cielo y la tierra. En cambio, en Quan, ya el yin está creciendo mucho más. O sea, ya la situación se está volviendo peligrosa, ya el yin avanzó más, y luego que avance más, llegará acá, y luego al final expulsará al yang. Entonces, de ahí es que viene el mensaje.
de que debemos detenernos. Bien. Entonces, eso es digamos, una interpretación de imágenes, ¿no? Es una interpretación de imágenes de dónde es que viene el texto del hexagrama, ¿no? ¿Ya? Pero solamente para poner un ejemplo, nada más digamos, cómo es que están las imágenes en los textos de I Ching, ¿no? Pero ahora vamos a las interpretaciones de los hexagramas, digamos, a las interpretaciones literarias. A ver. Ya, esta es una consulta que hizo un letrado en el siglo XVII. Hizo un letrado para ver cómo le iba, si es que, digamos, si podía o no tomar un cargo, si le iban a dar o no un nombramiento, y le salió el hexagrama número 3, Chun, la dificultad del inicio, con la línea primera móvil. Entonces, la dificultad del inicio la dificultad del inicio, no, la dificultad inicial, la dificultad del nacimiento, es un hexagrama que dice dificultad del nacimiento, enorme ofrenda favorable la consulta al oráculo, no lo use si tiene a dónde marchar, favorable establecer feudos. O sea, significa que primero hay que fortalecerse. No lo use si tiene a dónde marchar, quiere decir que no se debe ir a la batalla. Si tiene a dónde marchar, quiere decir que hay que movilizar el ejército para ir a un lugar, ¿no? Entonces, no quiere decir no salga de su frontera, no vaya a invadir al enemigo, sino más bien fortalezca su frontera, fortalezca su territorio, porque dice favorable establecer feudos, entonces significa que más bien debo digamos, construir un castillo en la zona de la frontera y designar un señor feudal para que lo proteja. Eso es lo que quería decir el texto, ¿no? Y ese es el texto literario del hexagrama, ¿no? ¿Ya? Donde dice favorable establecer feudos, de todas maneras, significa que la persona puede recibir un nombramiento, porque es favorable establecer feudos. Y la primera línea, Roca y Zapindo, consulta favorable para permanecer en el mismo lugar, favorable permanecer feudos, repite de nuevo favorable permanecer feudos, ¿no? Entonces, él entendió que sí iba a obtener el nombramiento, pero que, digamos, la situación era difícil porque era como estar presionado por la roca y el sapindo. Bueno, el sapindo es un árbol, ¿ya? Entonces, digamos, hexagrama, es un hexagrama de la primera línea, se habla que esta línea está aplastada porque está debajo de toda una capa de yin, ¿no? El yin, o sea, la tierra, digamos, que está tan sólida, ¿ya? Y como no tiene correspondencia con la línea quinta, porque en realidad su correspondencia es con la línea tercera, ¿ya? Pero no tiene fuerza para llegar hasta la línea quinta, entonces se ve, digamos, aplastado por la roca y no puede avanzar, por lo tanto debe permanecer en su lugar, y al permanecer en su lugar se llama eso establecer un feudo, o sea, permanecer cuidando el lugar, ¿no? Y bueno, como digo, la interpretación que tuvo este funcionario era de que sí iba a obtener el nombramiento, aunque le iba a costar mucho trabajo, porque dice voy a estar presionado como la roca del sapito. Muy bien. Y por acá, ¿dónde está este otro? Creo que fue este. Sí. Ya. Aquí, esta fue una consulta que hizo un funcionario, o sea, mejor dicho, hizo un bachiller de los exámenes confucianos, ¿no? Esta consulta la realizó un bachiller consultando si iba o no a aprobar el examen provincial, ¿no? El examen distrital eran los Shoutsai, ¿no? Y el examen provincial eran los Chi, era el Chi, el Kochi, ¿no? Chi.
Entonces él preguntaba si podía aprobar el examen. ¿Y cuál fue la respuesta, hablando del lenguaje literario, cuál fue la respuesta? Porque fue el hexagrama Kun. Kun significa atrapado, ¿ya? Pero la línea móvil fue la línea tercera. Y al ser la línea móvil la línea tercera, la respuesta del oráculo fue, porque como digo, lo dirimente es la única línea móvil, la respuesta del oráculo fue atrapado entre la roca y entrando en los chiles. Los chiles son unas plantas, una maleza, ¿no? ¿Ya? Entra a su palacio y no encuentra a su esposa, nefasto. Entonces la respuesta del oráculo dice nefasto, pero dice atrapado entre la roca y el chile, que es como decir, como una maleza o una planta, ¿no? Dice, entra a un palacio y no encuentra a su esposa, nefasto. Pero el chico dijo, yo no tengo esposa. Entonces, por lo tanto, ¿dónde va a ser lo nefasto si no tengo una esposa que encontrar? Entonces dijo, no tengo una esposa significa que no tengo pareja, significa que no tengo nadie igual a mí. Estoy disparejo, no tengo un par. Como no tengo un par, entonces voy a probar con el primer puesto. Voy a probar con el primer puesto porque no tengo un par. Y además, bueno, en chino están los apellidos y seguramente que el segundo puesto será de alguien que se apellida Su o que su apellido tiene el componente Su. Y el segundo puesto va a ser de alguien que se apellida Mi, porque Mi es el arroz, que es como el grano ese, o alguien que su apellido tiene el carácter Mi, el radical Mi, ¿no? Entonces dijo así, y efectivamente aprobó el examen en primer puesto. ¿Por qué? Porque interpretó como no tengo esposa, significa no tengo nadie a mi lado, nadie está junto a mí. Entonces, por lo tanto, yo voy a ser el número 1, porque no va a haber nadie igual a mí. ¿No? Entonces, decía, ¿no? Esa es la tradición de interpretación literaria de I Ching. Hay una tradición de interpretación literaria, entonces si nosotros queremos, digamos, aprender a consultar el oráculo, claro, el primer paso siempre todos comenzamos por la parte literaria porque es lo más fácil, ¿no? O sea, es más fácil lo literario que aprender las imágenes, porque aprender las imágenes también tiene mucho de lo que es la capacidad de visión de cada persona, pero al final todo lo tienen que desarrollar. Y aquí vamos a decir algo muy cierto y que lo dicen los grandes maestros de Qi. El que no posee la percepción directa, que no se dedique a adivinar. Ya, o sea, percepción directa llamamos pues al flash, la capacidad de percibir algo sin que pase por la mente. O sea, veo algo y hay algo que ya aparece una imagen en mi mente, pero que no es un pensamiento preconcebido. Eso en chino lo llamamos percepción directa, ¿no? Percepción directa o digamos, o un tipo de conciencia de otro tipo, ¿no? O sea, como decir, acá se le dice a veces capacidad de evidencia, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros lo llamamos simplemente percepción directa, que es la forma de percibir algo sin que nuestro cerebro lo procese. Entonces, el que no tiene la capacidad de percibir las cosas sin racionalizar y percibirlas directamente tal como las ve, no olvídese de practicar el I Ching. ¿Ya? Sin embargo, aunque tenga esa capacidad, tiene que estudiar, porque lo importante es el método. Siempre hay que dejar la percepción directa como el recurso que solamente nos dé el toque en el momento necesario. ¿Ya? Y el método es lo que nos tiene que servir para hacer la consulta. Porque si nosotros solamente nos basamos en la percepción directa, esa consulta nos va a desgastar mucho y tal vez hagamos una consulta al día, o incluso si nosotros hacemos una consulta de un tema que es demasiado pesado o energías demasiado densas y utilizamos nuestra percepción directa, al entrometernos nosotros con esa energía también nos podemos lesionar. Entonces, por eso es importante para protegerse uno mismo, tratar de dejar al mínimo la percepción directa y utilizar siempre el método, ¿no? Y como decía, en el método, la primera parte es aprender a interpretar
el lenguaje literario, ¿no? Y a ver, vamos a ver si encuentro por acá otra consulta más de los antiguos. Por aquí tengo otra más. ¿Esta qué fue? No, ese es Kuhn. Espera. Ya, quería mostrar algo. Como decía hace un momento, vimos el hexagrama Tai, el hexagrama número 11, que es el hexagrama de lo armonioso y que, digamos, en tiempos antiguos, hubo un joven que consultó sobre la salud de su padre y el adivino dijo que era lo máximo, el máximo auspicio y que su padre se iba a salvar, ¿no? Bueno, saliendo ya de ese contexto, ya no estamos en un contexto de consulta, sino simplemente sí, sin consultar ese tema de la salud del padre específicamente, sino simplemente una consulta abierta, ¿no? Cualquier otro tema. Acá tenemos el otro hexagrama que es Pi, la obstrucción, y Pi, la obstrucción, ¿por qué se considera como un hexagrama no favorable? Pi zi fei ren, bu li jun zi zhen, da wan xiao lai. No dice, se obstruye a las personas que no son, no es favorable para el Señor, o no es favorable para los caballeros, o no es favorable para los hombres de virtud. O sea, augurio, respuesta del oráculo, no favorable para los hombres de virtud. Lo grande se va y lo pequeño viene. Lo grande se va y lo pequeño viene significa que los grandes hombres o los hombres útiles de la sociedad se van y están viniendo los desidiosos, los ociosos, los envidiosos, los serruchos, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque se considera que Tien, el cielo, está en lo alto y al estar en lo alto no baja y Kun, la tierra, está abajo y por lo tanto no se mueve. Cada uno está en su sitio, pero ni la tierra va a subir ni el cielo va a bajar. Entonces, por lo tanto, al no haber comunicación entre el cielo y la tierra, entonces no hay armonía. No hay comunicación entre el cielo y la tierra, por lo tanto, el gobernante no sabe de la vida del pueblo y el pueblo no ama tampoco al gobernante. No, o sea, por eso es que este hexagrama, como decía, Pi es un hexagrama no favorable, ¿sí? Sí, Gonzalo, ¿cómo vamos? Positivo más. Está calladito ahí, Gonzalo. Paco, ¿cómo vamos? Muy bien, Chifu. Sí. Ahí veo Samsung Galaxy, pero no sé cómo te llamas. ¿Dónde estás? No, la que tiene Samsung Galaxy ahí. Pues, He puesto una tablet y no le he puesto el nombre, se me ha olvidado. No. Acá hay otra persona. No, otra Sí. persona. Vale. ¿Dónde estás? Buenas noches, yo estoy en España. Ah, estás en España, o sea que estás estás, ¿cómo se dice? Trasnochando. Trasnochando, sí. ¿En qué parte de España estás? Estoy en Málaga. En Málaga. En el sur, en Andalucía. ¿Ah, sí? Paco también, ¿ah? Sí, yo conozco a Paco. Soy alumna. Paco. Soy una de sus alumnas. Ah, qué bueno que estás Paco, por acá. buenas noches. Soy María. Bueno, Estoy acatarrada. ¿vas siguiendo el hilo? ¿Cómo vas? Sí, creo que sí. Bueno, más o menos sí. Va muy bien. Bien. Bueno, Gracias. entonces, como decía, hay un tema en la parte de lo que es la interpretación literaria, en que, digamos, en que los textos tenemos que acomodarlos a la situación por la cual estamos consultando, ¿no? Incluso antiguamente, los funcionarios de la corte que consultaban el oráculo, como mencionaban algunos reyes antiguos en algunos pasajes, y las consultas muchas veces eran consultas también de las guerras o las alianzas entre los reinos de ese momento, entonces decían, en el oráculo salió el rey tal y él es antepasado del otro rey y por lo tanto va a suceder así, así. O sea, incluso porque se sabían las historias de las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido es que digamos que el oráculo tenemos, cuando vamos a hacer una interpretación literaria, primero tenemos que escoger qué texto es el texto dirimente. O sea, cuál es el texto que nos va a servir para determinar si la consulta es auspiciosa o no. Todos los otros textos los podemos leer,
pero no es lo dirimente, solamente nos da detalles. El dirimente es, como ya explicamos al comienzo, ¿no? Puede verlo después nuevamente, porque estamos explicando qué pasa cuando hay una línea móvil, cuando hay 2, cuando hay 3, cuando hay 4, ¿no? Entonces hay un texto dirimente, nos concentramos en ese texto y ese texto lo tenemos que traspolar o aplicar al tema que estamos consultando, ¿no? Y entonces, si el tema que estamos consultando tenemos que contemplar, ¿no? Si quien pregunta es un hombre, si quien pregunta es una mujer, si quien pregunta es joven, si quien pregunta es mayor, si quien pregunta es un empleado, si quien pregunta es un dueño de una empresa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que digamos que nosotros vamos a ir acomodando el texto a la consulta, ¿no? Entonces, y así es como digamos, vamos a interpretar, ¿no? Muy bien, sí. Verónica Mata, ¿dónde estás? Verónica, estás en Argentina, ¿no? Profesor, buenas tardes. Hola, sí, soy Sí. Verónica, estoy en Argentina, en La Rioja, una provincia de Argentina. Sí, porque tú preguntaste en el Facebook por la hora, ¿no? Sí, pregunté en el Facebook por la hora, me enganché, ahora estoy cocinando y mientras cocino escucho. Un ama de casa aficionada al I Ching, muy bien. No, pero hace muchos años. Hace Pero muchos años y lo estudio y me gusta y entiendo, estoy enganchada. No, claro, I Ching es un tema de estudiar toda la vida. Y Toda la vida. hablando de estudiar toda la vida, por ejemplo, el emperador Kangxi fue uno de los emperadores manchurianos. Voy a escribirlo para que puedan buscarlo en red, para que vean. Ya, es así, ¿no? Kangxi fue uno de los emperadores manchurianos, ¿ya? Entonces los manchurianos eran del norte de China y ellos tenían otro idioma, otra cultura, una escritura propia, todo. Y cuando ellos ingresaron a China tuvieron que aprender todo lo chino, ¿no? Claro. Y Kangxi fue el emperador culto entre los manchurianos y no solo eso, en toda la China, él mandó compilar el gran diccionario. Y mientras él estaba ya gobernando, y hay que aclarar una cosa, la audiencia imperial se abría a las 5 de la mañana. El emperador se levantaba a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana ya entraban los funcionarios de provincias y todos los funcionarios a presentar informes. Sin embargo, con ese ritmo de vida que él tenía siendo emperador, él dedicaba, ya estando en el cargo, dedicaba media hora diaria a leer los textos de I Ching, Kangxi. Como digo, el gran emperador culto de toda la historia china, ha sido el emperador más, digamos, dedicado a la cultura, a pesar que no era un chino Han, no era manchuriano, fue el emperador culto. Entonces, I Ching no solamente, digamos, nos sirve para la consulta del oráculo, sino nos sirve para la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo charlas que doy a veces en las empresas sobre los principios del I Ching y el arte de la guerra, digamos, cómo se aplica en los procesos administrativos, ¿no? Entonces, a veces las empresas me contratan a mí para dar una charla de 2 horas y el personal de la empresa estuvo toda una semana con especialistas en marketing, con especialistas en qué sé yo, en todos los especialistas que contrataron, y después yo voy y doy mi charla basada en el I Ching y en el arte de la guerra, y cuando termino, todos dicen, es lo mismo que dijeron todos. O sea, lo mismo que les han dicho los otros. De hecho, la cultura del I Ching fue la que gobernó a China durante 2030 años. ¿No? Entonces, digamos, el primer paso para estudiar I Ching es leer los textos. Entonces, como mencioné, y hay que aplicarlos de acuerdo al tema de consulta. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, dígame. Yo cuando veía las interpretaciones, sobre todo, bueno, el hexagrama Q, digamos, lo que notaba era una versión del yin y el yang muy dura, muy el yin es malo, digamos, muy poco dialéctica. ¿A qué se debe eso? Porque hay otros que critican esa postura, dicen, bueno, para el taoísmo, por ejemplo, el yin es muy importante. Ya, voy a El yin es explicar. la madre maravillosa, el yin es
una fuerza importantísima. Sí, pero lo que pasa es que son dos aspectos del yin. Lo que pasa es que el yin, por un lado del yin representa el aspecto de lo pasivo, que a veces es favorable o conveniente, pero por otro lado el yin efectivamente representa lo malo. ¿En qué sentido? La línea, lo que nosotros conocemos ahora como la línea yang, estaba asociada al principio del cielo y la línea yin al principio de la tierra. Y eso se definió así. El cielo representa el plano ideal, todo aquello que yo no puedo alcanzar. O sea, yo puedo subirme al edificio más alto, puedo subirme a la montaña más alta y no llego al cielo. Entonces, como el cielo es lo inalcanzable, el cielo es lo que siempre va a tener valor. Y la tierra representa donde yo estoy parado, todo el tiempo está debajo de mis pies. Lo que yo ya tengo a la mano y lo que yo ya tengo al alcance. Como lo tengo, entonces no lo doy valor. Entonces, por lo tanto, el yang representa las aspiraciones, aquello que yo no puedo tener y que quiero tener y lo anhelo, y como lo anhelo no lo puedo tener y por eso lo anhelo. Y el yin representa todo lo que ya está, ¿no? Todo lo que ya está. Y dentro de todo lo que ya está representa pues la naturaleza humana real, representa todos los defectos, ¿no? Entonces, por eso. Ese es el concepto donde viene todo eso. Claro. Ah, Sí. sí. Por eso es que hay una frase en los textos confucianos donde dice el cielo es noble y la tierra es vil. Tianzun Tipei. Entonces es uno de los principios por los cuales se analiza el yin y yang. No asociado digamos, a lo femenino, sino asociado a la naturaleza del corazón humano. Sí. Entonces, en ese sentido, el yin representa a los envidiosos, a los desidiosos, a los que no actúan, a los indolentes, a los que no toman acción, a los que humillan a los más débiles. O sea, eso representa el yin. De hecho, en una sesión de I Ching, cuando estábamos practicando en un restaurante chino acá en Lima con los estudiantes, y digamos, en esos 2 meses de práctica que tuvimos en un restaurante 3 veces por semana, durante esos 2 meses yo solo en 2 oportunidades recurrí al texto para la interpretación. En todas las consultas yo solamente interpreté directamente con las imágenes y con las líneas. Entonces, porque es la forma antigua, uno va sacando y línea por línea, conforme va saliendo, uno va interpretando, conforme se va armando el hexagrama. Antes de tener el hexagrama, yo ya dije todo. O sea, al final, cuando tengo el hexagrama, simplemente digo el corolario. Pero de que sale la primera línea, yo ya digo, una línea yin significa esto, una línea yang significa lo otro, yin al yin móvil significa tal cosa, ¿no? Y así. Va saliendo otro, y yo esta línea con esta significa esto, y así, ¿no? Entonces, en ese tipo de consultas, vino a consultar una señora y yo le dije, usted tiene problemas con su jefe porque su jefe no toma decisiones, su jefe es una persona indolente, usted tiene que hacer todo por él y él por eso es que le tiene envidia a usted porque usted hace todo, pero es que no es que usted quiera reemplazarlo a él, sino simplemente como él no lo hace, usted tiene que hacerlo. Me dijo, oye, ¿usted conoce a fulana de tal? No, le digo, pero eso es lo que sale en el hexagrama. Y eso lo dije porque la línea quinta que representa al gerente era una línea yin. Claro. ¿No? Entonces, ese es el sentido, pues, del yin. O sea, no estamos hablando ya de un plano filosófico, sino estamos hablando de un plano humano, ¿no? Claro. De qué representa una línea yin en determinada posición. O sea, igual como una línea yang en determinada posición también va a ser mala. Claro. Sí, Va a tener otro como el hexagrama defecto. 23, el hexagrama Po. Claro, También. en Po, sí, en Po, claro, en Po es una línea que está ya digamos, en ese caso es porque el yang se está extinguiendo, ¿no? Pero cuando decía yo que una línea mala, por ejemplo, cuando yo tengo la línea yang en posición 4 y la línea quinta es yin. Entonces, si yo tengo una línea móvil yang en posición 4 y la línea quinta es yin, en la mayoría de los casos va a ser malo porque significa de que un subordinado está haciéndose del poder y está controlando al jefe. Ah.
¿Me entiende? Sí, sí, Entonces, sí, perfecto. Entonces eso es lo que significa. Entonces cuando decimos yin y yang, en realidad el yang representa, como digo, puede representar al jefe o al activo, al que hace activo, y el yin puede representar al subordinado o al pasivo, ¿no? Entonces ese es, digamos, el sentido que tiene cuando hablamos de yin y yang, ¿no? O sea, Sí. más que el tema, digamos, como digo, que el tema filosófico, sino simplemente son los roles. Entiendo. Sí. Bueno, Bien, gracias. encantado, encantado. Muchas gracias a todos. Profesor, ¿puedo Sí. hacer una pregunta rápida? Por favor, doctor. A ver, el doctor Medina, sí. Profesor, me acuerdo que en alguna de las pláticas que nos ha dado previamente hablaba de una invocación, como un mantra o algo para decirlo antes de empezar. Podemos Ya, enunciar. lo que pasa es que hay varias invocaciones y hay invocaciones que son taoístas y hay invocaciones que son previas, que hay una que sale en el texto de Chu Xi. El texto de Chu Xi tiene una invocación. En todo caso, lo que voy a hacer es publicarlo en una página web para que ustedes lo puedan leer allí. ¿Ese se tiene que decir en chino? No, porque se tiene que decir en chino si usted sabe chino, pero no sabe chino, tiene que decirlo en español. Entonces hay, digamos, hay varias invocaciones y hay diferentes de acuerdo a la escuela, de acuerdo al tipo de consulta que va a ser también. Pero en I Ching de varillas tradicional es Chia Shi Tai Shi Yo Chang, o sea, me presto la permanencia de tu oráculo de varillas, dice así. ¿Y esa es invocación taoísta? Eso es previo al taoísmo. Ah, ok, ok. Es previo al taoísmo. Lo que pasa es que el taoísmo como religión o como doctrina filosófica es posterior. Incluso se habla mucho de que Lao Tse vivió en la época de Confucio y que Lao Tse le dijo a Confucio, bla, bla, bla. Sin embargo, todos los textos taoístas ya se ha determinado por investigaciones del desarrollo del idioma, de evolución del idioma, que son posteriores a la época que se le atribuye. O sea, han sido escritos como 300 años después de la época que se les atribuye. O sea que este señor Lao Tse probablemente es algo mitológico. Tal vez, no se sabe, tal vez. Pero, digamos, sí existían los funcionarios de la corte que consultaban al oráculo. Eso está registrado. Y entonces hay una invocación que es la invocación del oráculo. Yo lo voy a publicar en lo voy a poner ahí en el foro en su foro de I Ching. Ah, se lo agradezco, profesor. Sí, sí, sí. Y voy a indicar cómo se hace todo, sí. ¿Puedo hacer la última pregunta rápido? Por favor, doctor. En algún momento leo el Tao Te Ching para complementarle con el I Ching. O si no entiendo el Tao Te Ching, le pregunto al I Ching qué quiere decir. Y siento como que van mucho de la mano. Sí y no. O sea, el Tao Te Ching es cierto que los taoístas recomiendan leer el Tao Te Ching y recomiendan leer también a Chuanzi. Entonces dice, cuando uno pregunta a los taoístas, ¿qué debo leer de taoísmo? Lao Chuan. Lao Chuan quiere decir Lao Tzu y Chuanzi. Y me dicen, no te metas a leer a Lietze, porque con Lietze te pierdes, ¿no? Entonces, sí, el texto del Tao Te Ching tiene muchos principios que obviamente, que nacen más bien del I Ching. Ok, sí. O sea, el I Ching es lo más antiguo. Y es anterior, como digo, es anterior a la escuela taoísta, aunque es propiamente la escuela confuciana. Entonces el I Ching es más bien donde está la raíz de todas esas escuelas. Ok, profesor. Entonces, todo lo publica, ¿no, porfa? Sí, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya sido útil esta pequeña charla y hay que estudiar. Ya saben, bueno. Muchas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Arigato, sensei. Gracias, maestro Yusef. Gracias, profe. Gracias, maestro.